Hermanos, muy buenas noches. Continuamos con nuestro estudio bíblico Iglesia en Casa. Hoy vamos a dar gracias a Dios una vez más por esa oportunidad que nos da de reunirnos, así sea desde la casa. Pero recordemos, en el libro de Hechos la iglesia empezó en las casas. Entonces es un motivo de agradecimiento al Señor donde nos podemos reunir con toda tranquilidad y libertad en nuestros hogares, sin miedo ni temores que nos van a llegar las autoridades ni nada de eso. Por eso es un motivo de darle gracias a Dios, un motivo que estamos con vida, con salud. Entonces oremos al Señor juntos para la gloria de Él. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por ese cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros durante este inicio de semana. Hoy bendecimos, Señor, el día que nos regalaste, Señor. Bendecimos la noche que nos das. Bendecimos nuestro sueño en el nombre de Jesús, sabiendo, Dios amado, que tú cuidas de cada uno de nosotros, nuestras familias y familiares donde ellos se encuentren. Oramos que los guardes también a ellos, los protejas y los bendigas con bendiciones espirituales y materiales. Y una vez más, Señor, queremos colocar ante tu presencia a todo el personal médico, Señor, las enfermeras, los auxiliares, todos los que intervienen en esta situación, Señor, que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Bendícelos a ellos y a ellas. Cuídalos, Señor, protéjalos en el nombre de Jesús. Cuida de sus familias, Señor. Cuida de cada integrante que conforma esa familia en el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias por ellos, Señor, que son los que están pendientes de nuestra salud, Dios amado. Valoramos ese esfuerzo, valoramos ese trabajo de ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A ellos, sus familias y familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, ahora 8 días veíamos sobre Jonás, capítulo 1 de Jonás, y a la vez veíamos varias cosas sobre Jonás, ¿sí? Que Dios lo envió con una misión específica, ¿sí? De que él desobedeció a ese llamado a ir a predicar a Nínive. Pues Nínive era una ciudad más que idólatra, fuera de idólatra, era muy inmoral, ¿sí? Y allí era donde tenía que ir Jonás, y en medio de esa travesía para llegar a Nínive, se va por allá cuando está la tormenta, que ustedes ya vimos a 8 días, se esconde, pero de igual manera Dios, con el propósito que lo llevaba, guió a Jonás a que no dejara esa misión a un lado. Dios siempre lo acompañó, insistió, lo llevó y lo cuidó también. Recuerdan que se bajó por allá a dormir mientras todos los marineros trataban de evitar que el barco se hundiera y todo eso, y ellos le preguntan quién es, él les confiesa, soy esto y esto, y él mismo da la idea que lo tiren al mar. Pero de todos modos los marineros hacen un pacto con Dios de que una vez pasara esa situación lo iban a adorar, lo iban a ofrecer sacrificios a Dios. Hoy veremos en el capítulo de Jonás la oración que él desarrolla, y he titulado este estudio, ¿sí?, Orando en momentos de necesidad, ¿sí? En este capítulo de Jonás, vemos a Jonás viviendo una crisis personal bastante fuerte, lo que lo llevaba a él a elevar una oración a Dios desde el vientre de un gran pez, ¿sí? Esa necesidad, el encontrarse dentro del vientre de un pez, el encontrarse en un problema tremendo que estaba Jonás viviendo, lo llevó a elevar una oración a Dios. Quiero mirar otro aspecto rápidamente, y es que solo las crisis, lamentablemente, llevan a los seres humanos a volver la mirada hacia Dios. Si nosotros no necesitamos un policía, no lo llamamos. Si nosotros no necesitamos un médico, no vamos. Si nosotros no necesitamos los bomberos, no los llamamos. Estas personas se van en el momento que hay una necesidad, y en esa necesidad que tenemos los llamamos. Si hay un incendio, llamamos a los bomberos. Un robo, algo, la policía. Enfermedad, un médico. Vamos y sacamos cita. Pero si estamos bien, no los buscamos, ni damos gracias tampoco por ello. Aquí Jonás
La necesidad lo llevó a elevar una oración. Y quiero que veamos algunos aspectos de esa oración que Jonás hizo dentro, ¿sí?, de un pez, un gran pez. Veamos primero, con respecto a eso, lo primero es que debemos orar en todo tiempo. Nuestras oraciones, la suya y la mía, no deben ser solamente en el momento que la necesidad nos impulsa a hacer. Aquí vemos a un Jonás, amados hermanos, que una necesidad bastante grande lo llevó a orar. No esperemos, hermanos, situaciones difíciles en nuestra vida para orar como le sucedió a Jonás. El capítulo 2, versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1. Tomen su Biblia y leamos en Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Dice entonces. Le recordará lo que pasó antes, los antecedentes. Bien durmiendo por allá en el barco donde no lo encontraban. Él estaba allí relajado, durmiendo tranquilo. Pero los marineros no, estaban luchando por no hundirse. Ya cuando lo cogen y lo tiran al mar, que Dios tenía ya preparado un gran pez dentro de todo su propósito, de todos los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros, Jonás ya ve allí inmerso en el vientre, digámoslo así, en el estómago de un gran pez. Esa necesidad que pensaba que iba a morir lo llevó a orar a Dios, ¿sí? Jonás oró en un momento de crisis. Debemos cada uno de nosotros buscar a Dios, no solamente en los momentos cuando las cosas están mal. Muchos buscamos a Dios solo cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están bien, cuando tenemos empleo, cuando estamos bien de salud, cuando somos bendecidos, ¿sí?, cuando tenemos cosas estables en el hogar, entonces no buscamos de Dios, no oramos a Dios, no le agradecemos a Dios. Pero cuando llega la crisis, cuando pierdo el empleo, ¿sí?, cuando llega la tristeza, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la escasez alimentaria, entonces tomamos decisión de buscar y orarle al Dios de los cielos. El ser humano, nosotros los seres humanos, tenemos esa situación. No necesitamos a los bomberos porque no hay un incendio. No necesitamos de Dios porque todo está bien. Hay trabajo, hay salud, hay estudio, hay para pagar las diferentes deudas. Todo esto, ¿para qué Dios? Pero cuando llegan los problemas, cuando se acaba el empleo, cuando llega la enfermedad, ahí nos corremos a buscar de Dios. Y eso no es lo adecuado ni lo correcto. A Dios hay que buscarlo siempre. Como dicen por ahí, cuando uno se casa, ¿sí?, promete esto y eso, estar con él y con ella en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia. Y uno dice, sí, lo prometo. Algo similar debe ser con Dios. El compromiso con Dios, el pacto que hagamos con Dios, debe ser un pacto y un compromiso que lo buscamos a Él en crisis o no crisis, en alegría o en tristeza. Hay que buscar de Dios. Eso es lo que Dios nos manda en su palabra. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el clamar a Dios no es solamente en crisis, como lo hizo Jonás, es en todo momento para que Él nos muestre su voluntad y nos enseñe cosas nuevas y diferentes a cada uno de nosotros. Y si es en crisis, hay palabra de Dios para nosotros también. En Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla o encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos insta a orar en todo tiempo, ¿sí? No solamente en crisis, ¿sí? Debemos orar en todo tiempo. Es el primer aspecto que sacamos de esta oración que Jonás hace dentro del vientre de este gran pez. Primer aspecto, entonces, que debemos orar en todo tiempo. Un segundo aspecto, debemos orar en fe. Debemos orar en fe. Miremos como iglesia que Jonás oró en fe. Ahí en el capítulo 2 del libro de Jonás, el versículo 2 dice de la siguiente manera: invoqué en la angustia a Jehová, y el que me oyó. Nuevamente, Jonás 2:2. Invoqué en la angustia a Jehová, y el que me oyó, me escuchó, me atendió. Ahí ya una oración de Jonás desarrollada en el concepto de la fe, ¿sí? Ya él dijo: Señor, estoy en este vientre, aquí en el estómago, este gran pez, y yo oro confiando en ti, teniendo mi fe, mi esperanza depositada en ti. Por eso él dice: en la angustia, en la desesperación, en esa situación que se sentía solo, casi muerto allí, y el mar encima de él, ¿sí? Estaba angustiado, dice: clamé a Jehová, invoqué a Jehová, y él me oyó. Muchas personas viven angustiados y no saben qué hacer. Muchas personas en esta pandemia están asustados, angustiados, preocupados, y se enferman aún, porque la angustia los lleva a esa situación. Y muchas personas angustiadas toman decisiones de suicidar. Pero Jonás hace todo lo contrario. Clama a Dios con fe y dice: y él me oyó, me escuchó. Y esa es la fe. Es decir: Señor, gracias porque tú me escuchaste. Porque tu oído, Dios, está atento a mi clamor. A Dios no le interesa en qué tiempo, en qué lugar usted y yo oramos. Dios puede verte que tú estés de rodillas, de pie o acostado o sentado. Si su oración y mi oración está llena de fe, de confianza en el Señor, Él nos escucha, mis amados hermanos, porque Él no mira la posición, sino mira dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Que nuestras oraciones sean oraciones de fe. Lo que cada uno de nosotros debemos estar seguros, mis amados hermanos, es que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Pues lo único que Dios nos pide es que lo que hagamos, lo hagamos con convicción, con seguridad que Él nos escucha y que su respuesta viene en el tiempo de Él. Recuerden, hermanos, y recordemos lo que dice Mateo 19:20. Mateo 19:20. Jesús les dijo: por nuestra poca fe, porque es cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y pasará, y nada os será imposible. Vuelvo a repetir. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque es cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué ilustración tan hermosa nos hace el Señor Jesús, y nos enseña que nuestra oración debe ser una oración de fe, y con mucha fe. Algunas personas llegan a las iglesias, se gozan, cantan, saltan, oran. Todo eso se da dentro de la liturgia de nuestras iglesias. Pero muchos salen, y cuando
llegan al carro, al transporte, se suben e inmediatamente vuelven a tener en su mente: ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios sí tomó ese problema en sus manos? Comienzan a dudar, pues la fe no da pie ni da espacio para la duda. Cuando hay fe, hay descanso en el Señor. Cuando hay fe, hay confianza en el Señor. Cuando hay fe, yo creo que Él, y estoy seguro que Él me escuchó, y que la respuesta viene en el tiempo de Él, mas no en mi tiempo, porque el tiempo de Dios es santo y es perfecto. El tiempo nuestro es muy limitado y queremos las cosas así, inmediatamente. Pero Dios no es así. Dios tiene su propio tiempo. Y hay una ilustración allí, dice que seremos como el grano de mostaza, si hubiera fe. Y el grano de mostaza, mis amados hermanos, es como la cabeza de un alfiler, bien pequeñitico. Y lo curioso es que cuando se siembra y empieza a crecer, no crece hacia arriba, aproximadamente crece 1,50 metros, 1,5 metros. Lo curioso es que se extiende a los lados, y es una de las hortalizas más grandes que existen. Eso es el grano de mostaza, ¿sí? Debemos entonces entender como iglesia que nuestra oración hecha con fe podemos obtener 3 respuestas. Nuestra oración hecha con fe, recuerden que Jonás oró con fe, ¿sí? Invoqué en la angustia a Jehová y Él me oyó. Él lo hizo con fe, con seguridad, con confianza. ¿Sí? Cuando oremos al Señor hay 3 posibles respuestas, con toda la fe que le pongamos y tengamos. Uno es que la respuesta puede ser sí. También otro es que la respuesta puede ser no. Y la tercera, el orden no aquí no interesa. Y la tercera es que la respuesta puede ser: espere en mi tiempo. Espere en mi tiempo. Y todo eso se da dentro de los proyectos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espere y esperemos el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, las bendiciones abundan. En el tiempo de Dios llega la respuesta adecuada a nuestra necesidad. Hay que orar con fe, descansados en Él. Por eso la Escritura dice que vengamos al Señor. Todos los que estemos trabajados y cargados, que nos hará que descansar. Y la fe es llegar a la presencia del Señor, dejarle la situación, dejarle el problema al Señor y es decirle: Señor, ya no es mi problema, te lo dejo a ti, es tu problema, tú verás cómo lo resuelves. Eso es fe. Y salir nosotros descansados de la presencia del Señor a continuar nuestras responsabilidades, pero confiando en que Él hará la obra en su debido tiempo. Segundo aspecto, entonces, debemos orar como oró Jonás, con fe y en fe. Tercer aspecto, oremos continuamente. Cuando usted mira el capítulo 1 de Jonás, ¿sí?, y el versículo 17, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es la tipología de que Jesús estuvo sepultado 3 días y luego resucitó. Aquí encontramos, ¿sí?, que Jonás oraba continuamente. Quiero decirle algo, mis amados hermanos. En la parte espiritual no hay bancos espirituales donde dejemos ahorros. Usted puede tener en un banco de Colombia, Belilla, cualquier tipo de banco, una cuenta de ahorro, y usted tiene opciones de ir depositando, pero también la opción de ir sacando. Y si quiere ahorrar, deposita y no saca. Pero mucha gente piensa que en el aspecto espiritual hay cuentas de ahorro espiritual. No es que yo ya estuve el domingo en la iglesia,
y oramos bastante y ahí tengo para toda la semana. No es que yo estuve en una vigilia y amanecimos orando, tengo para toda la semana y aún para el mes. No. En lo espiritual no hay ahorro. En lo espiritual hay una necesidad que día tras día, a través de la oración, Dios la suple a cada uno de nosotros. Hay que orar continuamente. Amados hermanos, la oración que hizo Jonás no fue cualquier oración. Estuvo orando 3 días, como lo dice Jonás 1, versículo 17, parte B. Repito, y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hay oraciones que podemos llamar oraciones express, ¿sí? Oraciones super rayos, oraciones flash, oraciones relámpago, ¿sí? Donde es en cuestión de segundos, ya se acabó, ¿sí? Y no es así. Así como Dios nos dedica tiempo a nosotros debemos dedicarle tiempo a Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo porque no me alcanza el tiempo. Y cuando están en crisis, ahí tienen que sacar tiempo para orar. No debe ser así. Son 24 horas. Si usted y yo analizamos, por lo general se elaboran por ley 8 horas, máximo 10 o 12, turnos de 12 horas. Las otras 12 horas, ¿qué hacemos con ellas? Una persona nunca va a resistir trabajando día y noche continuamente. Se debilita y se puede llegar hasta morir. Y muchos dicen, no tengo tiempo. Pero cuando llega la enfermedad, ahí tienen que sacar tiempo para buscar de Dios y orar del Señor. Esto es que nuestras oraciones deben ser continuas, ¿sí? Amada iglesia, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Esto nos lleva a que debemos ser persistentes, insistentes en la oración. Esto debe convertirse en nosotros en un estilo de vida, ¿sí? La oración es porque me toca, porque hay que hacerlo. No, yo oro porque necesito mi alimento espiritual, que es el único que me puede fortalecer continuamente delante de Dios. La oración podría decirse que es como el cordón umbilical entre Dios y nosotros, donde nos alimentamos de Dios, donde Dios nos alimenta a nosotros. Por eso es importante orar continuamente, constantemente, ¿sí? Apartar un espacio para dedicar un buen tiempo al Señor, ¿sí? No el cuento que hoy día se saca, no es que mientras voy al trabajo voy orando, ¿sí? No es que yo oro en la cama, muchos oran, pero se quedan dormidos. Allí hay que tener cuidado y mirar cuál es la posición más adecuada en la cual yo pueda dedicarle un buen tiempo a Dios en la oración. Recuerden, Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Hermanos, la oración es la única que nos lleva a perseverar. La oración es como la vitamina para nosotros, nos da fuerzas para continuar avanzando, nos da suficiente capacidad para avanzar a pesar de las circunstancias adversas o difíciles que estemos viviendo o vayamos a vivir. Eso es la oración continua. No quiero decir con esto, hermanos, iglesia, que es que hay que orar desde que me levanto hasta por la noche y no me cumplir con mis responsabilidades laborales, seculares. No. Lo que digo es que hay que sacar un espacio, un buen tiempo para ser agradecidos con el Señor. Y que todos los días, mientras usted está haciendo el oficio en la casa, mientras tiene el trabajo, usted pueda orar al Señor. Puede darle gracias a Dios por ese trabajo, darle gracias a Dios por esa empresa, darle gracias a Dios por esos patrones que tiene. Usted puede hacerlo, no solamente en la casa, sino mientras está cumpliendo sus funciones. Tercer aspecto, entonces, orar continuamente. Cuarto aspecto, oremos con arrepentimiento y no con remordimiento. Son dos conceptos muy diferentes. Oremos con arrepentimiento y no con remordimiento.
¿Qué significa arrepentimiento y qué significa remordimiento? Dice de la siguiente manera: arrepentimiento, un sentimiento de una persona que se arrepiente de haber hecho algo incorrecto. También significa reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone y generar en nosotros un cambio de actitud. Arrepentimiento es reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y tener cambio de actitud. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento es diferente. El remordimiento es un sentimiento de culpa de una persona por algo incorrecto que hizo, pero no pide perdón ni cambia de actitud. Ya lo hice, ya sí, ahí me sentí mal con lo que hice, pero ya sigue la misma. Mientras que el arrepentimiento es diferente. El remordimiento lleva un sentimiento de culpa, mientras que el arrepentimiento lleva a la libertad espiritual y emocional. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Una persona arrepentida reconoce que no es nada y que Dios lo es todo. Una persona arrepentida reconoce su pecado, lo confiesa, cambia de actitud y sigue dependiendo siempre de Dios. Jonás, en esa oración, se arrepintió por no haber obedecido al Señor. En esa oración, desde el vientre, desde el estómago de ese gran pez, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Sí? Y ahí en ese texto, usted lee en su casa, todo el capítulo 2 también, hay algunas, aparte de algunos salmos, parte de unos versos o versículos de unos salmos que encontramos también. Entonces debemos orar con arrepentimiento y no con remordimiento. ¿Sí? La diferencia, repito, entre arrepentimiento y remordimiento es buena y es grande a la final. El arrepentimiento me lleva a confesar mi pecado, que quede claro, y a cambiar de actitud. El remordimiento me lleva sencillamente a tener un sentimiento de culpa y con el tiempo vuelvo a lo mismo, mientras que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Y quinto, para ir terminando, hay que orar y esperar en el tiempo de Dios. El capítulo 2 de Jonás, versículo 9, parte C. Versículo 9, parte C dice: la salvación, terminando el versículo 9, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Cualquier respuesta a su oración, a mi oración, a nuestras oraciones, viene solamente de Dios y de nadie más. Esa respuesta es la mejor. Dios salvó a Jonás para que cumpliera una misión. Hermanos, la salvación de esta pandemia que estamos viviendo no viene de ningún país, de ningún gobierno, de ningún científico, de ningún médico. La salvación y sanidad viene solamente del Dios de los dioses y Señor de señores. Y Él determinará cómo, cuándo y dónde se encontrará la vacuna para esta crisis que estamos viviendo. Dios tiene lo que los médicos no han podido encontrar para sanar al mundo. Dios tiene la vacuna para acabar con el odio, con el resentimiento, con la venganza, con la ira, con el enojo, para acabar con el SIDA y cualquier tipo de enfermedad. Dios tiene la vacuna contra el pecado, que es lo peor. El pecado es peor que el SIDA. El pecado es peor que esta pandemia COVID-19. Porque el pecado trae una actitud de alejamiento de Dios, trae una actitud de ir en contra de Dios y sus principios que ha establecido en su palabra. El pecado trae a negar la existencia de Dios y a aceptar muchas cosas de esta sociedad que son malas como si fueran buenas. Y la vacuna contra este pecado que estamos viviendo en el mundo entero, en la cual nos hemos alejado de Dios y hemos sido permisivos en muchas cosas,
Esa vacuna se llama Jesucristo de Nazaret, que vino, murió y resucitó para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y es el único que puede cambiarnos de adentro hacia afuera, de transformar nuestra vida, darle sentido a nuestra existencia aquí en la tierra. Jesús es la vacuna contra el COVID, mi amado hermano, porque hoy día esa enfermedad, esa pandemia, ha llenado a las personas de angustia, preocupaciones, temores. Mientras que la palabra del Señor nos insta y nos anima que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Que la palabra del Señor nos anima, nos dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto no quiere decir, mis amados hermanos, que no debemos cuidarnos, debemos ser prudentes, debemos cuidarnos, debemos acatar las normas que el gobierno ha sacado, como les he dicho, departamental, municipal. Son normas que debemos acatar por el bienestar nuestro. Y la palabra del Señor nos manda a someternos a las autoridades. Sencillamente obedezcamos, y ustedes saben que la obediencia trae ¿qué? Bendición. Así que, mis amados, mucho ánimo y recordemos entonces los 5 aspectos. ¿Sí? Uno es que nuestras oraciones deben ser en todo tiempo, no cuando estamos mal solamente orar, no, bien o no, en crisis o no, orar al Señor. Segundo, debemos orar con fe, confiamos en el Señor que Él dará su respuesta en el debido tiempo, y que dentro de esa fe hay 3 aspectos: que Dios diga sí a nuestra oración, diga no, o la respuesta venga en el tiempo de Él, y que debemos orar continuamente, en todo momento, donde estemos, lo que esté pasando. Debemos también orar con una actitud de arrepentimiento y no de remordimiento. Recuerden, arrepentimiento es reconocer mi pecado, confesarlo a Dios, pedirle perdón y cambiar. El remordimiento me trae sencillamente un sentimiento de culpa, que con el tiempo vuelvo a hacer lo mismo, cosas peores. ¿Sí? Y quinto, hay que orar y esperar en el tiempo de Dios. Recuerden, aquí hay que esperar, hay que tener cuidado. Nosotros no podemos ayudar a Dios, al contrario, Él antes nos ayuda a nosotros. Esperar en el tiempo de Dios es ir a la palabra, démosle un sentido, relajarnos y le bueno, Señor, ayúdame a esperar en tu tiempo, porque tu tiempo es santo y perfecto, y las bendiciones llegan en tu tiempo. Mis amados, quiero animarles en el nombre del Señor a seguir adelante, a seguir confiando, dependiendo de Dios, que nuestra fe está cimentada en la roca que es Jesucristo, que en todo momento clamemos al Señor, por la iglesia, por la sociedad, por los vecinos, por nuestras familias y familiares. Yo les animo a seguir confiando en el Señor. Hermanos, quiero recordarles, el domingo a las 11 tenemos nuestro culto, y el último domingo del mes de mayo tendremos la cena, para que compartamos la cena del Señor. Desde ya aliste su vida, todo su ser para el Señor, aliste jugo de uvas y el pan, y vamos a meditar como familia la cena del Señor. Hermanos, los espero el domingo, 11 de la mañana. Mucho ánimo. Recuerden, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuidémonos, seamos prudentes, y que Dios les bendiga con bendiciones espirituales y materiales, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por mis hermanos, por la iglesia Betania. Yo bendigo a cada hermano y hermana, bendigo las empresas donde algunos han empezado a laborar. Cuídales y ayúdales, Señor, a mis hermanos. Bendigo los negocios que aquellos tengan, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Supla sus necesidades. A las ancianas de nuestra iglesia, cuídalas, protéjalas, pastoréalas, abrázalas con tu amor y, Señor, y tu gracia esté sobre ellas. Gracias por los hijos e hijas, por los nietos, por los esposos, por las esposas. Que ese cuidado tuyo continúe, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.